La literatura medieval. Si nosotros hemos planteado la existencia de una cultura oral y una cultura letrada o cultura escrita, esto nos lleva a remitirnos al desarrollo de la cultura en la humanidad. ¿Por qué aparece la oralidad? La oralidad aparece por una falta de soportes, pero también por un estilo distinto. O sea, el hombre transmite su creación oralmente. Y al transmitirla oralmente, tiene que crear recursos particulares para la memorización. Esto no tiene que ver cuando nosotros lo ponemos por escrito, ¿sí? Sabemos de la existencia de una literatura medieval de tradición oral a partir de documentos escritos. Pero en estos documentos escritos identificamos los rasgos de oralidad. Ahora, ¿qué es lo que empieza a decir el hombre? ¿Qué es con lo que se empieza a comunicar? Todo aquello que se mantiene en la memoria es porque tiene una función para esa colectividad. Hoy en día tenemos libros en la biblioteca intonsos, que nadie los ha leído, pero están ahí. Y pueden estar 100 años antes de que alguien los lee, pero se conservan. Pero en la memoria no se va a conservar algo que no se usa, algo que no tiene sentido. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo surge esta literatura. Por un lado vamos a tener que, lo primero que tenemos es poesía. ¿Por qué? Porque la poesía tiene un lenguaje mucho más económico y es más memorizable, ¿sí? En España tenemos la aparición de las jarchas, o sea, estos textos en mozárabe, integrados en composiciones en árabe o en hebreo. Y estas composiciones, estas jarchas, eran populares. El autor culto las recoge de la tradición oral y las integra a su composición. Y así nos llega el testimonio de una lengua, el mozárabe, que no tenemos más documentos que las jarchas. Entonces tenemos que la poesía lírica aparece ahí como principio de la literatura. Pero tan importante como esta poesía lírica, es la poesía épica. ¿Y cómo definimos la poesía épica? La poesía épica es aquella que tiene un héroe, pero no cualquier héroe, porque si no, gran parte de la literatura de aventuras la tendríamos que definir como épica. Es épica en cuanto tiene un héroe que representa valores colectivos. Y entonces, la poesía épica va a afirmar estos valores colectivos. Entonces, la poesía épica será propia de momentos de crisis, donde pueden estar en tela de juicio estos valores. Y si nosotros pensamos en la literatura europea, da lo mismo que pensemos desde un Beowulf, que pensemos en los Nibelungos, en la Chanson de Roland, o que pensemos en el Cantar del Cid. O sea, van a representar los valores guerreros de este nivel social, porque este nivel social es fundamental, es quien defiende, es quien estructura el reino. Y entonces, estos héroes nos van a cantar sus hazañas en función de unos valores. ¿Y a quién le van a cantar estas canciones? Tanto al estamento de la nobleza como al del pueblo llano. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque pueden descodificar los mismos elementos. Es, digamos, la cultura no aprendida, es la cultura transmitida, que hace que sea patrimonio de la comunidad, ¿sí? Pero, con el paso del tiempo, tenemos que hay un proceso de formación de un público culto, pero también hay una utilización concreta de la literatura para valores de otro tipo. Si pensamos, por ejemplo, en España, en la presencia de los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, que son además traducción de milagros que venían en latín, ¿por qué es necesario? Porque hay la introducción del culto mariano. ¿Y por qué es importante? Si nosotros vemos en la pintura románica, vamos a ver el Pantocrátor, estos rostros impresionantes con unos ojos que nos miran y que nos están juzgando. Cuando que el cristianismo está planteando ya en este momento un abandono de la justicia bíblica por la misericordia cristiana. Y para que haya esta misericordia cristiana, es tú pecador que por injusticia tendrías que ser condenado. Hay quien intercede por ti
y entonces no vas a tener esta justicia. La figura de la Virgen María, introducción del culto mariano. Y lo mismo que cambia de la pintura románica a una pintura gótica, en la literatura lo tenemos en los milagros de Berceo, en los cuales es la introducción y la exaltación de la devoción mariana. Esto crea una válvula de escape en la propia situación. Tenemos también que en el momento en que se forma el público culto, va a requerir de expresiones culturales particulares. Una de ellas, y la más importante, es la novela de caballerías, en la cual la aventura, la cortesía y el misticismo religioso van a ser los ejes en torno a los cuales se construye la aventura del caballero. Y por otro lado, la lírica trovadoresca, que es la gran expresión de esta fidelidad vasallática del hombre hacia la mujer. Nos queda un último sector dentro de la literatura, que es el teatro. El teatro es el que menos desarrollo tiene en la Edad Media, porque no nos olvidemos que en la Antigüedad clásica el teatro podía tener una interpretación ritual, entonces era un elemento pagano, pero no hay sociedad que pueda vivir sin teatro. Y en la propia iglesia se va desarrollando el teatro, pero desde luego no es el que nos genera los grandes monumentos literarios. Esos están en la poesía, sea épica, sea lírica, en la novela o en otras formas. Pero el teatro será fenómeno esplendoroso de un par de siglos después de que termina la Edad Media.